Todos extrañamos el encuentro con la familia de los domingos y todos extrañamos el asado con los amigos, todos extrañamos el picadito. Cuando te levantás y te enterás que se arregló el tema de la deuda y que se relanza el procrear. ¡Ay, Dios! Siempre haciéndonos cargo de los quilombos. Mamita. ¡Comunista de mierda! ¡Empezate la mierda, hijo de puta! ¡No vas a ¿Cómo están? Voy a compartir una nota de las tantas que leo del disenso.com, pero en este caso me meto con el más protegido de todos. Ni siquiera los medios amigos que vemos hablan con detalle de lo que es Horacio Rodríguez Larreta, que viene de una familia, de una raigambre de alta sociedad, que viene del Uruguay, que tuvo un presidente de la Corte Suprema que dijo: el golpe de Uriburu a Hipólito Yrigoyen está muy bien. Bueno, nada, es Horacio Rodríguez Larreta, un doble apellido, uno más de tantos garcas como los de doble apellido, los Peña Brown, los Menéndez Betty, bueno, como siempre les cuento. Pero de este no se habla mucho. Inclusive Alberto dice: es mi amigo, será su rival en el futuro, pero ahora en épocas de pandemia, sí, hay que luchar contra la muerte. Pero de todas maneras, el disenso publica y muestra cómo se construye el relato larretista en Cava a través de publinotas y cuál es el costo de esta realidad alternativa que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires publica en los medios a cambio de jugosos pagos. Dice el disenso que en junio del año pasado te habían contado cómo se blinda el gobierno de Larreta en la ciudad de Buenos Aires y los millones que se gastan en pauta para que algunos medios callen en lugar de preguntar. Muchos fueron los periodistas que se enojaron al hacerse públicos estos datos, asegurando que un pago de pauta no influye en la línea editorial. Este informe te va a mostrar cómo Larreta construye la historia de su gestión en Cava a través de publinotas, dilapidando millones, miles de millones de pesos de los porteños para sostener su relato. Máximo Merchensky es el subsecretario de la Subsecretaría de Comunicación Social, desde donde se sientan las bases para la construcción del relato del gobierno que luego llega a los vecinos de Cava a través de distintos medios que reciben pauta de Cava. Ojo que dar pauta oficial no está mal. Cuando es desmesurado en el presupuesto, decís: che, acá pasa algo. Todos tienen pauta de nación, de provincia, de gobernaciones, de secretarías, de gobiernos como el de la ciudad de Buenos Aires. Pero es muchísimo más de lo que brinda cualquiera. Una publinota, lo que sería el branded content, es una publicación con fines publicitarios que se maquilla y se presenta como si fuera una noticia más, pero en realidad está escrita por el cliente que abona al medio ese servicio. El contenido pago es publicado junto a otras noticias que son reales, por ejemplo un incendio en Villa Crespo, y al lado una nota a un funcionario de Larreta o a Larreta, y esta paga esa nota, es lo que se llama una publinota. Pero bueno, se confunde con una noticia real.
es una modalidad completamente opuesta a un sistema de prensa libre, donde cada editor genera libremente su contenido y el público lo compra de acuerdo a sus intereses. En cambio, con la modalidad publicitaria de la reta, el fisco le cobra impuestos al vecino para pagarle al medio que le imponga al vecino el relato que al gobernante le conviene. Podemos ver en esta nota cuáles son los medios que a cambio del Bill Metal aceptan publicar en sus páginas estas publinotas de la gestión de la reta y los valores que cobran por esta engañosa prestación a sus lectores. Ahora vamos a compartir lo que el disenso nos muestra, el detalle de la pauta que reciben La Nación, Tiempo, Perfil, Cronista, Telefe, Pronto, Paparazzi, Forbes, Negocios, Teis Sports, El 9, Infotechnology, América Televisión, A24, Continental, Los 40, FM Aspen, La Red, Ovación, Primicia Ya, Gente para Ti, Feria Puro Diseño, Latam Noticias, Net, Metro 95.1, Pulso Urbano, Bacanal, El Federal, Just Move, AR100 Radios, Radio Mitra y La 100 y otros tantos, ¿no? Pero además de las publinotas, el gobierno no ahorra inversión en elementos en vía pública, cines, revistas, diarios y todo tipo de banners y contenido multimedia que invade las pantallas de los vecinos de Cava desde distintos medios. Nota aparte merecen los multimillonarios presupuestos asignados a Google y Facebook, donde utilizan una herramienta similar a la publinota denominada contenidos promocionados, publicidad creada por el cliente que invade nuestros perfiles cada vez que ingresamos a la web y revisamos nuestras redes sociales. Durante 2018, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires invirtió 685 millones de pesos en publicidad oficial para televisión, medios vecinales y gráfica. De acuerdo al presupuesto vigente, la Secretaría de Medios cuenta en 2020 con una caja de 1.601.778.869 pesos de nosotros, los porteños. Y después el Durán, ¿cómo está? ¿Cómo están las escuelas? ¿Cómo cobran los maestros? Bueno, desde el disenso ya encontraron varios casos de páginas de periodistas que aún sin visitas reciben suculentos aportes publicitarios. Una página web, un sitio en YouTube o en Instagram, pero reciben miles los periodistas y no los mira nadie, tienen muy pocos seguidores, hasta yo tengo más. Los beneficiarios de esta modalidad son justamente aquellos que perdieron las ganas de preguntar, convirtiéndose en simples propagandistas que responden a la billetera del político de turno. En este mismo medio lo dijeron, por eso lo publiqué yo acá, basándome en los estudios que hace el disenso y en todos los datos corroborados que tienen. Por ejemplo, María Julia Oliván. Por ejemplo, Mónica Gutiérrez. No los mira nadie. Son famosas, es gente adinerada además porque se casaron con multimillonarios, pero de todas maneras recibían del Senado de la Nación, reciben de la reta y bueno, es ilegal, no sé. Lo que no es ético. La pauta oficial pasó a ser una herramienta de difusión de actos de gobierno a un instrumento de blindaje y construcción de relato, pero la culpa no es solo del que paga, sino también de aquellos que aceptan cobrar por realizar este servicio. ¿Es para angustiarse o para divertirse un poco? Yo no sé. Pero leer eldisenso.com tiene documentación certificada, no es una opinión, son datos ciertos que muchas veces son provistos por los gobiernos. Por ejemplo, el subsidio que han tenido, y hay una nota especificando cuánto cobró la producción de Mirta Legrand, su nieto, los contratos de Jonathan Viale con los gobiernos de turno, la tesorería de Vidal que depositó 2.721.349 pesos en la cuenta de la productora de animales sueltos, el caso D'Alessio, los millonarios pagos de Vidal a la productora de animales sueltos. El gobierno de la reta firmó un contrato por más de 18 millones con el marido de Mónica Gutiérrez. Majul y su entrevista a Vidal, su productora, cobró 1,5 millones de pesos por parte de la provincia de Buenos Aires. Vidal le pagó casi 4 millones a la productora de dos importantes programas de televisión, como el de Andino y como el de Pamela David. Mirta agasajó a Vidal y cobró 1 millón de pesos. ¿Cuántos millones pagó el gobierno de Vidal para la cobertura en vivo de la detención de Devido cuando estaba justamente la Vidal en el estudio? ¿Cuánto cuesta
al erario público cuánto le costó María Julia Oliván y su marido contratista. Lo de Mónica Gutiérrez es obsceno, dice eldisenso.com. Cobra más de $500,000 de pauta oficial, pero le pide a los jubilados que resignen su parte. Esto lo había publicado en su momento, 2 o 3 años atrás. Lo que pasa es que a vos no te llegaba todo esto. Podés encontrar todo este archivo. Y ahora lo que es la pauta de la reta. El propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires es quien brinda esta información. En 2019, el que más recibió fue Telefe, 130.676.457 pesos con 69. Le siguió Canal 13 muy cerquita, 128.922.294.000 con 10. Mirá que los datos son así exactos. TN, 18.800.000. El canal Metro es un canal poco visto de cable, pero le pertenece al grupo Clarín. Recibió 4 millones de pesos, lo mismo que Magazine, 455.600 pesos, pero ponen plata en Argentinísima Satelital, Canal Rural, Multicanal, América Televisión, Canal 9, Crónica, Canal de la Música, la televisión pública, Deporte B, C5N. ¿Cuánto le da C5N? 10.346.083 pesos con 20. Por eso ves que en C5N no se lo critica a la reta, pero tienen que pagar los sueldos, ¿no? Ahí uno entiende, porque estuvo a punto de fundirse ese canal por voluntad de Macri. Canal 26, como 8 millones y medio de pesos. Fox, ESPN, Cine Canal, Disney, TNT, CNN en español, Cartoon Network, Space, TCM, la Warner, Cinemax y SAT, en todos lados pone la reta. El pelado está blindado y no vas a encontrar ningún medio que te diga estas cosas que te dice Leandro Santoro. Recién el jefe de gabinete acaba de tuitear que incorporamos más profesionales al sistema público de salud, todo el equipo está trabajando con mucho compromiso y vocación para cuidarnos. Y pone como profesionales de la salud a 12.840 enfermeros. ¿Sabe qué problema hay? Los enfermeros no son profesionales de la salud para esta legislatura. Tengo acá una nota del 31 de marzo de la revista Noticia. Dice, reclaman los enfermeros porteños. Nos mandan desarmados a la guerra. Y en este contexto, la ciudad de Buenos Aires tomó la decisión de hacer una compra importante de barbijos. Un párrafo de una nota de uno de los periodistas más serios que tiene la Argentina, el señor Nicolás Pizzi, escribe en Infobae, donde denuncia que la ciudad de Buenos Aires pagó por adelantado 170 millones de pesos por barbijos que nunca le entregaron. Dice Nicolás Pizzi, la empresa ISAI, dedicada al rubro informático, le vendió 5 millones de máscaras por 340 millones de pesos y cobró el 50% de esa operación por adelantado. El sobreprecio trepa a los 207 millones solo en 2 operaciones de barbijo. La empresa ISAI no tiene página web ni redes sociales y los teléfonos de contacto que presentó ante la ciudad no funcionan. Pero si esto les parece alarmante o escandaloso, no termina acá, porque hubo una compra de barbijos que fue todavía peor. Confirman que los 1.600 barbijos que compró el gobierno de la ciudad de Buenos Aires estaban vencidos. Compraron barbijos N95 marca 3M vencidos. 3.000 pesos cada uno cuando en ese momento tenían un valor de mercado de 1.100. En una maniobra de intermediación es el señor Ignacio Sáez Valiente. Ignacio Sáez Valiente, entre otras cosas, es socio comercial y político del hermano del jefe de gabinete de ministros, el señor Felipe Miguel. Estos barbijos vencidos, la pregunta que yo tengo para hacer, ¿se les entregó al personal de salud? ¿Qué hicieron con estos barbijos vencidos? Otra pregunta para hacer es si este señor Sáez Valiente, que no tiene ningún tipo de experiencia en el rubro, porque la empresa Green Salud fue fundada en octubre del año 2019, sin actividad comercial, sin tener incluso presencia en los registros de proveedores del Estado, y la pregunta es si sigue siendo entonces proveedor del Estado. En el caso de la contratación de hoteles pasó una situación similar, con la contratación del Hotel BA. El Hotel BA, que se contrató mediante una intermediaria, Midas Hotel, de la cual formaba parte de su directorio la media hermana del jefe de gobierno de la ciudad. La pregunta es si eso viola o no viola la ley de ética pública.
Ahora, de esa empresa también formaba parte la hija de Magdalani. Y cuando hablamos de Magdalani y de los vínculos de Magdalani, es inevitable preguntarse acerca del otro escándalo que dio en la ciudad de Buenos Aires, que es la presencia de agentes de la policía de la ciudad como parte del cuerpo de espías de la Agencia Federal de Inteligencia en el marco de una maniobra absolutamente ilegal que hoy está siendo investigada por la Justicia Federal. Hoy hemos presentado un proyecto en esta legislatura para crear una comisión investigadora de seguimiento a los organismos de inteligencia que funcionan en el marco de la policía de la ciudad, porque tenemos derecho a sospechar que así como Macri apenas asumió como jefe de gobierno, montó un aparato de inteligencia de la mano de Ciro James y Delfino Palacio, lo que le costó el cargo al ministro Nadarowski porque estaba financiado con recursos del Ministerio de Educación. Y después, cuando fue jefe de gobierno, cuando fue presidente de la Nación, le pidió al jefe de gobierno que le preste parte del aparato de policías de la ciudad que había registrado en la ciudad para formar parte de un aparato paralelo de inteligencia. Investigaron a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, investigaron a periodistas como Alconada Mum, investigaron a funcionarios del gobierno nacional y a funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántos agentes de la policía de la ciudad de Buenos Aires revistieron como agentes de inteligencia? Esta no es la función de la policía de la ciudad. Los porteños y las porteñas no pagamos impuestos para que la policía de la ciudad esté a las órdenes de Mauricio Macri o del señor Arribas para hacer espionaje ilegal. Como tampoco la pagamos para hacer un aparato represivo que funciona de acuerdo a criterios ideológicos y partidarios. Porque lo que pasó este fin de semana en la 9 de julio es vergonzoso. Vergonzoso porque mientras se tomó la decisión política de cuidar una manifestación, 2 horas después se tomó la decisión política de reprimir otra manifestación de signo ideológico distinto. Es una vergüenza que esto esté sucediendo. Agradezco esta posibilidad porque una de las ventajas que ustedes tienen es que las cosas que han sucedido en esta ciudad son tan surrealistas que cuando uno va a los medios de comunicación y las cuenta parecen increíbles. Pero efectivamente es así. En plena pandemia se compraron barbijos con sobreprecio que encima estaban vencidos. En plena pandemia no se incorporan los enfermeros al régimen general de los profesionales de la salud. En plena pandemia la ciudad más rica de la Argentina no es capaz de crear un IFE, un ATP porteño para ayudar a los taxistas, para ayudar a la gente de la cultura, para ayudar a la gastronomía. En plena pandemia ponen a la policía a reprimir manifestaciones en vez de cuidar a los porteños y a las porteñas. Esto es lo que está sucediendo y esto la gente lo tiene que saber, porque esta ciudad más temprano que tarde va a volver a ser democrática y va a volver a ser transparente. Muchas gracias, presidente. El Financial Times es un medio no comunista, no peronista, no progresista. Se edita en un país que tampoco es ninguna de estas tres cosas, Gran Bretaña. Este medio, que se dedica a las finanzas, el Financial Times, llegó a la conclusión que el problema de la Argentina no fueron los 70 años de peronismo, que tampoco hubo 70 años de peronismo, sino los 120 años de oligarquía. La frase es de Alan Beattie, ex economista del Bank of England y hoy editorialista de este prestigioso periódico inglés. En su libro Falsa Economía, una sorprendente historia económica del mundo, Beattie se pregunta por qué Argentina no fue Estados Unidos. Y su respuesta es simple. Mientras Estados Unidos repartió la tierra en parcelas pequeñas, Argentina se la dio a unas pocas familias. En definitiva, no hubo reforma agraria, como sí hubo en Inglaterra, en la época de Adam Smith y David Ricardo, como sí hubo en la época de Lincoln, que tampoco era demócrata, ¿no? Pero Lincoln le sacó la tierra a los terratenientes del sur y principalmente le metió un dedito en el traste cuando le dio la libertad a los negros. No es porque quisiera a los negros, porque hay muchas frases de Lincoln que hablan muy mal de esa raza, la que consideraba inferior, pero sabía que quitándole la mano esclava, le metía la mano en el bolsillo a los terratenientes del sur. Nosotros seguimos padeciendo esos terratenientes, lamentablemente están, y algunos han sido votados, como los Blanco Villegas, los Peña Brown, los Amadeo, bueno, ¿qué querés que te diga? Pero acá en Londres y en el Financial Times opinan muy mal de esa gente. ¿Y cómo se llegó a todo esto? Bueno, Estados Unidos favoreció a colonos usurpadores, Argentina a terratenientes.
El resultado inmediato fue que, mientras en Estados Unidos la poca tierra obligaba a la innovación para optimizar y mejorar ganancias, al latifundio argentino le alcanzaba con vacas, ovejas y alambre de púa. Las economías rara vez se hacen ricas solo con agricultura. Gran Bretaña había mostrado el camino, industrialización, se los conté recién. Pero sigue diciendo Viris, pero las élites argentinas rechazaron la industrialización para seguir mamando la teta de la explotación agropecuaria latifundista. Entre 1880 y 1914, el sistema político norteamericano se adecuó dinámicamente a los cambios y las demandas de su población. El sistema argentino permaneció obstinadamente dominado por una minoría autocomplaciente. Dice Piri que Estados Unidos hubiese sido como Argentina si el sur racista confederado hubiese ganado la guerra civil. Al final de la Primera Guerra, las exportaciones de granos y carne cayeron. Al final de los 20, las exportaciones ya eran un 2/3 menores. Estados Unidos había comenzado su recambio económico con industrialización, muchachos, y al final de la Primera Guerra invirtió ahorros propios en quedarse con la industria europea y se posicionó como potencia mundial. La Argentina oligárquica desapareció del mundo. Además de haber invertido sus primeros años de bonanza en un recambio industrial y usar esos recursos para adueñarse de la industria del mundo destruida por la guerra, Estados Unidos ya era una economía de escala. Argentina no fue nada de eso. Lo dice un economista liberal del Financial Times. Nada cerca del populismo. Todo lo contrario. Lo sostenemos siempre desde donde podemos, pero después aparecen los Bogiano, los Mario Negri, los Amadeo, los Novarecio, que hablan de esto de 70 años de peronismo. 9 tuvo Perón, unos 10 Menem y 12 y medio Cristina, siempre por el voto del pueblo. En cambio ellos vinieron con fraude o detrás de los golpes, o eran élites y no votaba la gente. Bueno, ya sabemos cómo han venido estas personas. La última vez vino por el voto popular. Ojo que esta gente fue votada. Han admitido en el Fondo Monetario Internacional que fueron apretados por la administración de Donald Trump para darle a la Argentina 40.000 millones de dólares que ahora tenemos que pagar para financiar la campaña de Mauricio Macri, y el pelotudo ni siquiera ganó. Estados Unidos en contra, el fondo financiándote la campaña, todos los medios, lo que era América, lo que era Intratables, lo que era Fantino y su mesa, que era un quirófano, estaba Tato Young, estaba Santoro, estaba Feynman, estaba Babi Echecopar sentado en la mesa de Fantino, que ahora se hace el pelotudo. No puede ser que sea tan inocente, que sea tan ignorante. Yo creo que es un tipo muy capaz, hizo mucha guita. Fantino, y es un hombre instruido, sigue carreras universitarias. Sin embargo, tenía una mesa de operaciones y dice que no se dio cuenta. No, no es así. Pero bueno, las familias terratenientes argentinas siguen dominando y siguen financiando a cualquiera que venga. Sea un Videla, por eso estaba Martínez de Oz atrás, o sea un Blanco Villegas, un Macri, y estaban los Peña Brown atrás. Y los Bullrich también. Tenés que saber la historia de esa desgraciada. Yo creo que ya te estoy diciendo todo, ¿no? Lo que estás viendo es justamente uno de los muy pocos autos que hay todavía en la República Argentina de estos justicialistas, de estas versiones. Este en particular, fíjate que tiene un diseño realmente raro, ¿no? O sea, si lo miras críticamente, es largo esta cola, desde el tren trasero para atrás, el voladizo este es largo, como el corte del guardabarro es raro, esas bandas blancas, el escudito argentino. Este es un auténtico justicialista hecho en la República Argentina. Hoy un auto de enorme valor, y este en particular que tiene este parabrisas tan raro, un parabrisas plano, y ahí es plano, y este otro plano para allá, raro en serio, raro de verdad. Y todavía si lo miras,
todo este capó también es prácticamente plano, casi sin formato. Ahí está el escudo del Partido Justicialista. Estos autos eran típicos de la época de Juan Domingo Perón, ¿no? De los años 50. Y acá tenés otra coupé, ya mucho más moderna. Fíjate qué raro el paragolpe así salido, ¿no? Con toda esta cosa. Uno a veces se acuerda de estos autos, pero no con tanto detalle, ¿no? Las cosas raras que tiene el formato. Esta trompa que sale ahí, por ejemplo, toda esta óptica así. Suenan raros, ¿no? Si uno lo ve con ojos de hoy. Bueno, acá tenés una de las coupé también lindísimas. Mirá lo que es el interior. Mirá cómo está este auto. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Muy original, con los colores de la época, con las ruedas de la época, los neumáticos de la época, las tazas, estos faroles traseros que son raros, ¿eh? Fíjate cómo están empotrados en la carrocería. No es fácil conseguir que tengan todavía ese escudito original. Bien difícil, bien difícil. A ver. Mira lo que es el interior. Bueno, realmente creo que nos estamos dando el gusto de ver autos que han sido parte y son parte de la historia de la industria automotriz en la República Argentina. Acá los tenés, dos justicialistas. No todos los terratenientes son argentinos. Muchos han vendido, porque son vagos, han vendido lo que han heredado, otros arrendan las tierras, pero vamos a hablar del mayor terrateniente argentino, que no lo es Benetton, el que tiene más tierras de la Argentina, sería propio. Te cuento la historia. La Compañía de Tierras del Sud Argentino Sociedad Anónima fue originalmente inglesa y se conformó el 1 de mayo de 1889, fundada en Londres bajo el nombre de The Argentinian Southern Land Company Limited. Fue creada para administrar los campos de varios lores ingleses, terratenientes en el país, que habían recibido esas tierras como parte de pago del Estado argentino a la corona británica por haber financiado 10 años antes la campaña militar conocida como la Campaña del Desierto. Bueno, todos sabemos que no era un desierto, había gente ahí, y muy feliz y muy tranquila. El 3 de julio de 1975, la Great Western, empresa offshore radicada en el paraíso fiscal de Luxemburgo, que por ese entonces estaba en manos de la burguesía terrateniente argentina, conformada por los Menéndez Hume, Ochoa y Paz Repeto, compra el paquete accionario de la Argentinian Southern Land Company Limited, y la Grand Western era además accionaria de otra compañía inglesa, de Patagonian Sheep Farming Company Limited, la dueña de las ovejas que pastaban en esos campos. El 26 de mayo del 82, en una reunión de accionistas, se decidió cambiar el nombre por Compañía de Tierras del Sud Argentino. Era la época de la Guerra de las Malvinas y el nuevo nombre sonaba más criollo. En ese entonces, la empresa se radicó ya en la Argentina. El 21 de agosto del 91, el paquete accionario de la Compañía de Tierras del Sud Argentino, incluidas todas las tierras y las ovejas, pasa a manos de Ediciones Holding Internacional NB, pantalla financiera del grupo Benetton, por unos 50 millones de dólares. Si te leo todo el listado te vas a aburrir, pero el grupo Benetton tiene 900.000 hectáreas en nuestro país. Más del doble de lo que pagaron los Martínez de Oz y toda la sociedad rural al general Roca por llevar adelante esa mal llamada campaña del desierto. En segundo lugar está la familia Menéndez, tiene 750.000 hectáreas en las provincias del Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. Una rama es la familia de Peña, los dueños de la Anónima, la empresa que realizó el barrido étnico del extremo sur de la Patagonia argentino-chilena, propiedad de la familia Braun Menéndez Reinal, Ginette Reinal, ¿te acordás? De la familia de los Blaquier, de Jujuy. El primer corte de energía eléctrica ocurrió el 20 de julio de 1976 a la medianoche. En un primer momento, los habitantes pensaron que se trataba solo de un desperfecto, pero con la oscuridad
llegó el terror en el departamento de Ledesma, en la provincia de Jujuy. A partir de allí, policías, gendarmes y capataces del ingenio comenzaron a allanar y saquear viviendas. Más de 400 trabajadores, estudiantes y profesionales fueron secuestrados. En un primer momento, trasladados a los galpones de mantenimiento del ingenio azucarero. Allí fueron torturados. Días después, muy pocos liberados. El resto continuó padeciendo tormentos en comisarías, cuarteles militares y cárceles de distintas provincias. Los directivos de la empresa perteneciente a la familia Blaquier fueron los encargados de entregarles a los integrantes de las fuerzas represivas el listado del personal que se oponía a la explotación laboral en el ingenio. Podemos hablar desde, por ejemplo, la existencia de destacamentos de gendarmería y de la policía en el predio perteneciente a la empresa, hasta el traslado de los detenidos en móviles pertenecientes a la empresa, con el logo de la empresa, con choferes de la empresa, y posteriormente, bueno, parte de la prueba que nosotros aportamos es los vínculos estrechos que existían entre el entonces ministro de Economía, Martínez de Oz, y los dueños de la empresa, ¿no?, la familia Blaquier. El tema era que había una comisión directiva que era muy floja en su demanda, ¿no es cierto?, prácticamente como que la empresa lo manejaba, y eso generaba un descontento, ¿no es cierto?, en la población. Nunca hubo, digamos, actitudes terroristas ni cosas por el estilo como ellos lo esgrimían. De manera que es totalmente, si uno se pone a pensar, un abuso total. Lo que pasa es que, claro, ellos no querían realmente darle los beneficios a los trabajadores como correspondía. La vinculación entre el ingenio Ledesma y el accionar del aparato represivo fue denunciada por numerosos testigos y no se limitó solamente a facilitar los cortes de luz para que el operativo quedara en la sombra. Obviamente nadie mueve un dedo dentro de la empresa ni dispone de los vehículos sin nada, sin la orden de Pedro Blaquier, sin el ok de Pedro Blaquier. Y que pedíamos que Blaquier vaya preso. Y bueno, cuando logramos que Blaquier sea imputado, lamentablemente, pasaron el tiempo y bueno, hoy estoy, gracias a Blaquier, estoy en la cárcel, ¿no? Pero no me arrepiento de haber luchado y voy a seguir luchando porque los 30.000 compañeros desaparecidos hicieron la historia y nos heredaron la militancia, nos heredaron de la lucha, que la lucha era lo más importante. Por todo ello hay que seguir luchando y por todo ello siento de que la marcha del apagón este año tiene que ser mucho más grande que otros años para volver a reivindicar a Blaquier y a toda esa banda de torturadores, de genocidas, de que el pueblo está presente y que el pueblo le va a decir no a la injusticia. El pueblo va a seguir gritando en las calles de que queremos justicia y queremos a los 30.000 compañeros desaparecidos con vida y ya. Y los Peña Brown, los dueños de la Anónima, 750.000 hectáreas, gente asesina, tienen la estancia La Anita, todavía la conservan. Vos leé La Patagonia Rebelde, eran obreros, eran puesteros, que pedían una vela y un catre y los mataron, están enterrados todavía ahí. Son descendientes de esa familia tan cruel, los Blaquier, los Peña Brown. Bueno, tienen esa cadena de supermercado que tiene 159 sucursales en 80 ciudades, pero si vos te llegás a inundar como pasó en Comodoro Rivadavia, te ponen al triple el costo del agua. Te venden los menudos de pollo a cientos de pesos y además te venden los huesos del pollo, te venden carne picada podrida. Todo esto salió en la prensa, ¿eh? La Anónima es el peor supermercado que hay en la Argentina. Y además da alergia entrar allí porque pertenece a Peña, a los Brown, una familia de mierda. Pero bueno, nada más, si te llego a leer la cantidad de propiedades que tienen en toda la Patagonia Argentina, te cansás. Vamos. Tercero, el grupo Walbrook, que es un grupo de Gran Bretaña, tiene 600 hectáreas. Lázaro Báez es el cuarto. ¿Cuánta guita hizo Lázaro Báez? 470.000 hectáreas. Después la familia Zapag, que vienen gobernando Neuquén desde que Neuquén se fundó. 420.000 hectáreas. Todo en la provincia de Neuquén. Son los dueños de Neuquén. Después está un grupo que se llama Heilongjiang Baihuang, de China. Un nombre rarísimo. Tienen 330.000 hectáreas. Después Goyo Pérez Compán y su familia, 290.000 hectáreas.
En octavo lugar, la familia Zingoni Arice, 250.000 hectáreas, la familia Ochoa Paz, bueno, hay un montón. Pero fíjate vos lo que son estas familias que estuvieron detrás del gobierno de Macri, que estuvieron detrás del gobierno de Videla, que no creía que podrían estar detrás de un gobierno peronista como el de Menem, pero estuvieron detrás del gobierno de Menem y han puesto sus ministros de Economía y han hecho que se privatice todo y se desindustrialice, que Argentina se desindustrialice. Todo eso que tendría que haber hecho como Estados Unidos, como Inglaterra, pues no, porque siempre ganaron los terratenientes argentinos, los que estuvieron detrás de Onganía, detrás de Lanuse, detrás de Livingston, los que bombardearon la Plaza de Mayo, toda esa gente que quería recuperar poder y han tildado de tirano prófugo, de traidor a la patria, Perón, con el cadáver de Evita. Además de vejarlo, lo llevaron por todo el mundo y después a los Kirchner los han tratado de chorros, de que se robaron todo. Es esa misma familia que financia todo, más Estados Unidos, que asociado con esta gente, ellos no, ellos protegen, ellos cuidan y ellos son industriales. Pero los demás, que si se dejan vejar, si se dejan romper el upite, mejor. Le salió mal lo de Macri porque perdió Macri, pero hay que cuidarse. Están agazapados, está Bullrich ahí atrás. ¿Quién es esta desgraciada? No había mucha gente que piensa que Macri se iba a fugar y la verdad creo que tiene todo el derecho a viajar con su familia por el mundo. No tengo ningún tipo de problema, porque aparte, sinceramente, después de todas estas causas que tuvo en la Argentina, ¿qué miedo puede tener el expresidente que el Poder Judicial le haga algo en la Argentina? ¡Ninguno! Si así llegó presidente. Entonces no caigamos en esa cosa. Sí creo que está haciendo lo que le gusta, que es hacer turismo. Lo que uno puede ver con él es que es mucho mejor turista que presidente. Porque aparte recuerdo, cada vez que Cristina viajaba se fugaba. Tenía a la hija enferma y se fugaba. No vi ningún diario poner eso. Es muy divertido, pero no se fugó. No se fugó y se quedó con la gente y perseguida por la justicia, perseguida por los medios, ¿saben qué? Y sin el Fondo Monetario les ganó la elección. Y todavía no lo asumen. ¿Cómo tomó las declaraciones del expresidente Mauricio Macri? Me parece que no fueron felices, pero está bien, lo hizo en el marco privado. De todas maneras creo que tenemos que ser todos muy cuidadosos cuando hablamos. De todas maneras creo que el presidente ha cumplido una tarea, hoy está en otra función, aparentemente en la presidencia de la FIFA, y nosotros estamos trabajando y reorganizando lo que es el espacio de Juntos por el Cambio. Recordaba el video del ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne, cuando reconocía que la Argentina tenía un bajo nivel de endeudamiento en el 2015, que habilitaba ese endeudamiento desaforado. La Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos. Con lo cual, si uno toma las declaraciones de Dujovne y las de Macri, ellos mismos explican que la Argentina estaba desendeudada y que la endeudaron de manera irresponsable. A confesión de partes, relevo de pruebas. ¿Te sorprende que el 61% de la plata que prestó el Fondo Monetario Internacional sea para la Argentina? Y claro que es sorprendente. Yo entiendo que por razones políticas han querido financiar al gobierno de Macri. En verdad es dinero que no fue para la Argentina, fue para el gobierno de Macri. Me parece que el gobierno fue demasiado rápido al fondo y fue demasiado predispuesto a que el fondo le armara el programa. Eso es lo que hay que cambiar en el próximo mandato. Yo creo que no es una buena noticia tener un acuerdo con el fondo. Cuando uno llega a esa instancia, bueno, significa que todas las otras no funcionaron. I expect that this is going to work very well and will end up in the whole country crashing on with Christine. Las declaraciones de Lagarde cuando dijo que subestimaron la crisis argentina, ¿cómo te cayeron? You know, in the case of Argentina, it's an economic situation which was incredibly complicated as well. That I think many players, ourselves included, underestimated a bit. Y mal porque son una prueba de que no hicieron las cosas bien, simplemente. Martín Maximiliano Guzmán nació en la ciudad de La Plata en octubre de 1982. Es un privilegio y un honor para mí estar aquí. Estudió Economía en la Universidad Nacional de La Plata y se egresó de la Maestría de Economía en 2007. Uno hace las cosas con un puro pragmatismo. Aquí no hay que atarse a ningún dogma.
Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Brown, donde se doctoró en 2013 bajo la dirección de Peter Howitt con una tesis titulada Entendiendo las causas y efectos de la crisis financieras. No hay deudor irresponsable sin acreedores irresponsables. Entre 2013 y 2016 realizó un postdoctorado en la Universidad de Columbia bajo la dirección de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía. Es investigador asociado de la Universidad de Columbia, donde dirige la iniciativa para el diálogo sobre políticas del programa de reestructuración de deudas. Resolver los problemas de reestructuración de deuda es esencial para poder resolver crisis, para que esas crisis no se vuelvan en tragedias sociales, como lo que por ejemplo ocurrió en Argentina en el 2001. Y además es coautor de Problemas contemporáneos en microeconomía junto a Stiglitz, publicado en 2015. Eso me suena mucho a Joseph Stiglitz, ¿no? Bueno, es un colega con quien tengo una relación muy cercana, con quien trabajé muchos años. Mientras que en 2018 publicó Hacia una sociedad justa, Joseph Stiglitz y la economía del siglo XXI. Tengo una visión muy diferente sobre el rol que tiene que jugar el Estado para un proceso de desarrollo que la que ha dominado en el gobierno anterior. A fines de 2019 fue convocado por el presidente Alberto Fernández para ser ministro de Economía y llevar adelante la renegociación de la deuda dejada por el gobierno de Mauricio Macri. Obviamente el tema de la deuda es muy importante y es un tema que para nosotros es una prioridad, pero ni es el abismo no resolverlo ya y tomarnos más tiempo, ni es la panacea resolverlo ya. Luego de 4 largos meses de negociación, Guzmán logró cerrar el acuerdo con mejoras para la Argentina y la noticia fue confirmada con un tuit del ministerio a las 3 de la mañana. Nosotros no nos queremos pelear con nadie. Nosotros no vinimos a pelearnos con los acreedores. Vinimos a resolver un problema que la economía argentina ya tenía. De perfil bajo, académico, experto en crisis financieras, Martín Guzmán es el economista que logró reestructurar con las corporaciones más peligrosas del mundo la pesada herencia que nos dejó Mauricio Macri. ¿Qué dijeron hoy estos señores? Vamos a ir a la primera tanda de tweets. Guido Sandleris, expresidente del Banco Central, antes jefe de asesores de Nicolás Dujovne. La estrategia de negociación elegida generó demoras innecesarias. El gobierno se refugió en la ambigüedad de no presentar un programa económico y tardó en iniciar conversaciones serias con los acreedores. Eso nos forzó a convivir muchos meses con la incertidumbre del default, dice Sandleris. Este acuerdo es un paso adelante, reconoce, pero queda ahora el gran desafío de ordenar la macroeconomía. ¿Y qué es para él ordenar la macroeconomía? Equilibrio fiscal. Este año vamos a tener el mayor déficit fiscal en casi 50 años. Pandemia mediante, le faltó aclarar. Construir una moneda sana para no tener inflación y ser más competitivos. Esa moneda es la que, bajo su gestión, nos llevó a la peor inflación desde 1991. O sea, en casi 30 años. ¿Quién más habló del equipo de Macri, del mejor equipo de los últimos 50 años? Hoy, son todos tweets de hoy, Alfonso Pratgay, ¿acaso el más pedante de todos ellos? Directamente, ni siquiera el reconocimiento inicial que hace Sandleris. Directamente dice, se podría haber logrado un acuerdo mejor, como Ecuador. Más rápido, mayor alivio de intereses, mayores plazos y quita de capital. Pero ya está. Con el acuerdo no alcanza, sin acuerdo no arranca. Ahora ponerle todo el diálogo y toda la energía para salir de esta dolorosa recesión. ¿Sabes qué, Rodo? Alteremos el orden y antes de poner los demás cara de amianto, poneme la placa de Ecuador para comparar el acuerdo que cerró ayer el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador y hoy la Argentina. ¿Cuánto renegociaba la Argentina? 66.500 millones de dólares. ¿Cuánto renegociaba Ecuador? 17.400 millones de dólares. Una quinta parte, más o menos. La quita de capital efectivamente fue mayor en el caso ecuatoriano, pero la quita de intereses fue muy superior en el caso argentino. Y fíjate el interés promedio que se comprometió a pagar Ecuador por los próximos casi 30 años, 5,2% anual en dólares. Argentina lo bajó a 3,1%. Miente Pratgay, lisa y llanamente, en el tuit que sacó hoy. Escribe Sasha Kunsabó. La profundización carnal con los Estados Unidos por parte de Patricia Bullrich y su esposo Guillermo Yanco devienen de una construcción estratégica de una serie de fundaciones cercanas a la Secretaría del Estado y la CIA, y que son financiadas por espacios demócratas y republicanos de estructurales vínculos también con la coalición cívica de Lilita Carrió. El objetivo de estas fundaciones es el debilitamiento de los gobiernos progresistas y populistas del Cono Sur.
Patricia Bullrich Luro Pueyrredón nació un 11 de junio de 1956 en el Instituto del Diagnóstico de la ciudad de Buenos Aires. Su padre, Alejandro Bullrich, era médico clínico cardiólogo y su madre, Julieta Luro Pueyrredón, descendiente de la acuñada familia Patricia. La ministra es la menor de 4 hermanos. Su árbol genealógico contiene nombres como Adolfo Bullrich, quien naciera en 1833, estudiara en Alemania y se alistara en la Guardia Nacional. El 3 de abril de 1867 fundó Adolfo Bullrich y Compañía, una casa de remates, actualmente Bullrich Propiedades, de amplios intereses inmobiliarios, incluido venta de grandes campos en el sur del país. Vendían vastas tierras ganadas al indio durante lo que se llamó la campaña del desierto. Y decía el cartel, libre de indios, los mejores campos del norte, las invernadas. Bueno, Julio Argentino Roca lo designaría intendente de la ciudad de Buenos Aires en su segunda presidencia. Por eso tenemos una avenida que se llama Bullrich. La relación con Roca y su campaña nos ayudan a entender por qué los Bullrich se encuentran entre los grupos agropecuarios de más de 20.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires y por qué Esteban Bullrich no vacila en reivindicar la conquista del desierto y proyectar sobre el presente su arrasador sentido de la civilización. Por otra parte, Patricia Bullrich es descendiente de otra familia de abolengo vernáculo, los Pueyrredón, de linaje francés e irlandés, y cuyos miembros más destacados fueron Juan Martín de Pueyrredón, director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y Honorio Pueyrredón, ministro de Agricultura y posteriormente ministro de Relaciones Exteriores del presidente Hipólito Yrigoyen. El secretario de ceremonial de Alfonsín, a quien yo conocí, también era descendiente de esa familia y tenía ese honorable apellido. En su familia también hubo 2 intendentes de la ciudad de Buenos Aires, Adolfo Bullrich y Carlos Pueyrredón. De persistente pertenencia oligárquica, la familia supo construir una posición de características antipopulares. Esto desde los mismos albores de la historia argentina. Patricia Bullrich parecía distinta a estos mandatos familiares, pero la historia va a demostrar lo contrario. Entró muy tempranamente en las lides políticas militando en la juventud peronista de la tendencia revolucionaria que entendía a Juan Domingo Perón como un escalón más para el ascenso al socialismo nacional. Terminó la secundaria en el 75. Tuvo intentos por recibirse de socióloga y abogada, hasta que finalmente en el 2001 se graduó como licenciada en Humanidades y Ciencias Sociales con orientación en comunicación en la Universidad de Palermo, que es paga, ¿no? En los 70, Patricia era muy conocida por sus veranos de la localidad de San Rafael, Santa Fe, donde se la veía en algunas ocasiones con el dirigente montonero Rodolfo Galimberti, quien se convertiría en la pareja de su hermana Julieta. Estuvo presente en la matanza de Seiza y en la plaza, donde el mitológico líder, anciano y ya cansado, da la despedida a los montoneros. Cuenta una anécdota puelverina de San Rafael, que Bullrich apuntó con su pistola 45 a un dirigente del Partido Justicialista, mientras Galimberti hacía otro tanto en una disputa política con un conocido abogado de la zona. Esa misma noche, en un asado en la localidad de El Cerrito, en la finca Balbuena, la exministra cruza palabras con la custodia del propio Galimberti, saca su arma y dice: "No te mato acá por no llevarle el problema a Galimba". La historia fue editada en letra de molde por todos los diarios locales y algunos provinciales. La violencia se iba haciendo carne. Y el que quiere usar la norma, que la use, el que no quiere, que no la use. Patricia Bullrich poseía rango de segunda teniente de la organización y le ruega al pelado Perdía que le ayudara a salir de la Argentina porque su nombre estaba en una lista que circulaba entre los servicios. Perdía, que componía la cúpula mayor de montoneros, le dijo: "Vos sos la menos indicada para hablar de irte del país. Algo dijiste para que media marina de guerra esté hoy detrás de Rodolfo Walsh. En realidad, hasta se dice que lo has traicionado". El periodista fue desaparecido por un grupo de tareas de la ESMA, con quien se tiroteó en el barrio porteño de San Cristóbal, tras comenzar a repartir su carta abierta a la Junta Militar al cumplirse un año del golpe cívico, eclesiástico, militar. Onofre Rodena explicará en una parte de su libro que Bullrich ya en esos tiempos actuaba como doble agente. Otro periodista, Juan Gasparini, en una entrevista con la prensa obrera, acusa a la ex ministra de Seguridad. Patricia Bullrich fue la principal reclutadora para la contraofensiva de Montoneros. Ese suicidio colectivo que sacrificó a miles de personas. Fue la principal reclutadora de exiliados en España para la contraofensiva montonera del 79. Pero a la hora de subirse el avión, ella salió disparando.
En la misma nota, Gasparini sostiene que ella en sí misma fue la leitmotiv de la contraofensiva del 79, el famoso animémonos y vayan. Es de destacar como rasgo de su personalidad sus constantes devaneos y cambios de rumbo, trocando las más variadas banderas políticas en pos de pragmatismos circunstanciales. De su pertenencia a la juventud peronista filomontonera y ser un cuadro combativo revolucionario, fue alquímicamente transmutando a ser un agente de la derecha más ortodoxa, de un conservadurismo extremo, sin estridencias, que la atraviesa de la misma forma que su oportunismo más rampante, aliándose a sus antaños enemigos de viejas oligarquías a las que nunca dejó de pertenecer. Fórmula sincrónica y en tándem con su alianza con los sectores más reaccionarios de la política estadounidense. Estoy hablando de Patricia Bullrich. ¿Qué decir del primo Esteban, doblemente entrenado por la Secretaría de Estado norteamericana, con becas Kellogg y Eisenhower que lo llevaron a infiltrarse en la Nicaragua sandinista de los 80 como profesor de matemática? Seguimos leyendo a Sasha Kunsabó. Patricia Bullrich, ya entrada a la democracia, intenta restablecer sus vínculos con la JP, cercana en su momento a Antonio Cafiero y la Renovación Peronista, pero al perder las internas con Carlos Saúl Menem, comienza su diáspora política en detrimento de su primera ideología. Así lo dice su pertenencia a la lista de Herman González y Miguel Ángel Toma como diputada por la capital en 1993, cuando el peronismo era aliado de la UCD. A posteriori, su nueva direccionalidad política la va a encontrar cercana al espacio de Gustavo Vélez, huyendo de su pertenencia peronista. Pese a ello, el peronismo ortodoxo de Juanjo Álvarez y Eduardo Duhalde la rescatan, llevándola a cargos municipales y provinciales. Sin ruptura de continuidades acomodaticias, la piba llega al gobierno de la Alianza de la mano de Antonio de la Rúa y Santiago de Santibáñez, ex jefe de la CIDE. Y tal vez allí se consolidan sus artes del disciplinar y del reprimir, en la Secretaría de Asuntos Penitenciarios. Pero ya, con un Chacho Álvarez renunciado, pasa al Ministerio de Trabajo. Supo enfrentarse desde allí con los gordos del sindicalismo nacional, básicamente con Hugo Moyano. La construcción de un ideario republicano no tuvo en cuenta que mientras recortaba el 13% a empleados y jubilados, ingresaba a la función pública a familiares y conocidos. Así es el caso de su marido, Guillermo Yanco, dirigente de la comunidad judía, y su hermano, Martín Bullrich, ambos con sueldos exorbitantes en épocas de hambre. Luego de la crisis del 2001, y en su gran capacidad camaleónica, intentó formar alianza con Carlos Reutemann, quien tomó distancia silenciosa en esa rara estrategia del santafesino. También lo intentó con López Murphy, quien armara tándem con su propio primo Esteban Bullrich, pero ambos familiares terminan traicionándole. Me resbala que me tilden de oportunista. Podría haber hecho una carrera política distinta en el Partido Justicialista, cerrar los ojos y no escuchar muchas cosas, ser cómplice de Duhalde o Barrio Nuevo, pero elegí ser cómplice de Lilita Carrió y Adrián Pérez. Es más cool, pero es inevitable que mucha gente me señale como una oportunista. Me parece que es una chicana, me molesta, pero es un lógico intento de estigmatización. Ahora, sinceramente, me resbala que me tilden de esa manera. Por eso escribí un libro para explicar que soy buena. Funda al poco tiempo el partido Unión por Todos, con ínfulas presidencialistas. En 2002 baja su candidatura intentando un desembarco en el gobierno de la capital federal. La elección porteña la incita a olvidar sus decires despectivos respecto de López Murphy, con buena performance en el distrito en las elecciones presidenciales, y construye una nueva alianza con el dirigente neoliberal. Nuevamente esquiva la suerte, la deja cuarta en primera vuelta en dicha elección con menos de un 10%. El resultado deshizo la alianza con López Murphy, se presenta sola nuevamente como candidata a diputada en octubre. La profundización carnal con los Estados Unidos por parte de Patricia Bullrich y su esposo Yanco devienen de una construcción estratégica y de una serie de fundaciones cercanas a la Secretaría de Estado y la CIA, y que son financiadas por espacios demócratas y republicanos, de estructurales vínculos también con la coalición cívica de Lilita Carrió. El objetivo de estas fundaciones es el debilitamiento de gobiernos progresistas y populistas del Cono Sur. Así presenta su esposo, Guillermo Yanco, a IDEAR. IDEAR es un instituto de estudios, investigación y consulta creado con la finalidad de poner a disposición de la comunidad los desarrollos, análisis, conocimientos y conclusiones que sean utilizables como elementos de base para el diseño de políticas públicas, la transformación o fortalecimiento de las existentes, identificando con anticipación las demandas y las necesidades de la sociedad frente a los cambios de paradigma que desafían a nuestro país y al mundo.
Yanco es parte de una organización fomentada por el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales. Este instituto, formador de referentes de la derecha demócrata y republicana norteamericana, fue fundado nada menos que por Ronald Reagan en el 83 con el nombre de Fundación Nacional para la Democracia, con el fin de afectar las políticas internas de países emergentes del Cono Sur. El marido de Patricia Bullrich tiene a su vez mucho que ver con la conformación idearia de la coalición cívica que presenta así en sociedad. Somos un espacio plural de participación y consenso formado por agrupaciones políticas, integrantes de ONGs y ciudadanos que convergemos en una propuesta programática común y con una total coincidencia en nuestros principios. República, ética y distribución del ingreso. Buscamos crear una cultura política distinta con herramientas creativas que despierten la confianza de los ciudadanos y ciudadanas y sus gobiernos. Cuando se entra en la página de la coalición cívica, la relación con Guillermo Yanco queda explicitada a través de sus seminarios y charlas. En el primer tiempo de ese partido, cuando Carrió invierte la ecuación de progresismo por el de derecha republicana, dando el puntazo final a Lari, el movimiento Yanco-Bullrich se acerca al espacio, pese a que en noviembre de 2001 la diputada Carrió denunció a la ministra de Trabajo de la Nación, Patricia Bullrich, de infame traidora a la patria y de integrar una asociación ilícita junto al expresidente Fernando de la Rúa y los demás integrantes de ese gobierno. Hay una anécdota interesante contada a periodistas del medio Miradas al Sur, donde Yanco, después de dar un seminario de modernización partidaria a los cuadros de la coalición cívica en Pinamar, reconoce en la cena ser referente regional del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales. Yanco cuenta la infidencia de estar asesorando a las oposiciones de Venezuela, Bolivia y la Argentina en pos de un golpe blando. En 2015, el abogado históricamente vinculado al peronismo, Juan Gabriel Lavaqué, denunció a Bullrich y a la exdiputada Elisa Carrió por trabajar para el gobierno de Barack Obama como parte de un entramado tendiente a desestabilizar a gobiernos izquierdistas de la región latinoamericana que no responden a los intereses estadounidenses. Tanto la ministra como Eduardo Amadeo, diputado de Cambiemos, son parte de la American Society y presidente de The American Society of the River Plate, una sociedad que defiende los intereses norteamericanos del Río de la Plata. Guillermo Yanco, el marido de la Bullrich, y Claudio Abruj, secretario de Derechos Humanos de Macri, son socios del sitio Vis a Vis y ambos operadores desde la DAIA de los intereses de la Mossad y la CIA en la Argentina. Abruj, como director ejecutivo de esa organización de la colectividad judía, apoyó la gestión y las acciones de Rubén Beraja al frente de la misma, pese a haber sido opositores en líneas internas. Beraja es el referente del Banco Mayo, entidad que realizó oscuros movimientos de ahorristas en las postrimerías de los 90 y está acusado por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Mira qué lindo judío. Juan Salinas, en su libro AMIA, el atentado, vincula a la ministra Bullrich y su familia al sector más duro del poder israelí en la Argentina y la necesidad de encubrimiento de los atentados. Cercanías, encubrimiento, familiaridades, secretarías extranjeras, servicios internacionales. Queda abierta la sospecha de por qué el fiscal Nisman, tan cercano a la exministra y a la embajada de Estados Unidos, jamás hizo un avance en las causas de las voladuras y por qué compró tempranamente la teoría de la ruta iraní, tan beneficiosa para los intereses de Tel Aviv. Leopoldo Moró publicó una nota en página 12, cómo empujaron a Nisman al suicidio. Y allí el actual diputado nacional aseguró: hace unos días adelantábamos que un servicio extranjero y los sectores que en su momento montaron un intento de golpe blando alrededor de la disparatada denuncia del fiscal Alberto Nisman estaban encaminados a reflotar no solo la denuncia, sino también a integrar el supuesto asesinato del exfiscal, pretendiendo adjudicarle a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner la autoría intelectual del mismo. Denuncia fogoneada por los servicios nacionales y extranjeros y por muchos medios y por muchos compañeros. Yo lo recuerdo muy bien a Feynman, yo lo recuerdo muy bien a un montón de compañeros que tuve y a un montón de gente que miraba en la televisión, escuchaba en la radio y leía en los diarios que las indicaban a ella como asesina y lo decían así y estaban marchando por Nisman. Denuncia fogoneada por los servicios nacionales y extranjeros y que en múltiples instancias judiciales había sido descartada por su ridícula argumentación, más allá que muchos medios en la Argentina, muchos periodistas, se desgarraban las vestiduras por Nisman y le adjudicaban a la presidenta mediáticamente el asesinato del exfiscal. A medida que pasaban los días, dice Moró, y quedaba en evidencia que su denuncia se deshacía en el ridículo, intentaron ponerle un respirador con una audiencia show convocada para el 19 de enero del 2015 en el Congreso Nacional. En ella, supuestamente, Nisman iba a revelar las pruebas de su tremenda denuncia. Las autoras de esa maniobra fueron las entonces diputadas
Patricia Bullrich y Laura Alonso, y el diario Clarín embarcado en el mismo objetivo. En esas condiciones, Nisman le informa a las diputadas que no se presentará. De ahí en más los aprietes se le hicieron insoportables. Por un lado, la diputada Bullrich le decía que si no asistía, le asestaba un golpe mortal a la oposición que había jugado todas sus cartas a favor de la denuncia. Por el otro, los agentes de inteligencia, como fue el caso de Massino, lo asustaban diciéndole que el Frente para la Victoria desnudaría todas sus debilidades y que iba a tener que dar cuenta de los oscuros manejos respecto a los fondos que le habían sido asignados y sobre otras cuestiones. Luego de 63 llamados en las últimas horas de vida del fiscal por parte de la exministra, el trágico resultado todos los conocemos. Y como siempre pasa, los civiles utilizan la mano de obra militar o de las fuerzas y después son juzgados los de las fuerzas. Los civiles nunca. Y eso pasó con Martínez de Oz y Videla, por ejemplo. Videla totalmente responsable de todo. Pero el instigador, en este caso la Gendarmería, el informe trucho que han hecho del caso Nisman, un informe que por todos lados hace agua. Lee el libro de Dugan. Pero sin embargo los hizo trabajar en eso, hizo truchar una pericia forense. Y lo mismo en el sur, lo que ha hecho con la Gendarmería, hacer matar a la gente, a unos aborígenes que reclamaban por sus tierras de propietarios extranjeros como Lewis o Benetton. ¿Qué tiene que hacer la Gendarmería allí y encima repartiendo bala? La Gendarmería en la época de Cristina, cuando le hicieron un paro de 4 meses cortando rutas, no avenidas, ruta, todo el país, los terratenientes empezaron a cortar las rutas. 4 meses la Gendarmería decía, por favor, se pueden correr. No tenían armas. Acá balearon. Y no con goma. En su momento, la designación de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de la Nación tuvo el beneplácito y el poder de la Secretaría de Estado norteamericana y también del Estado de Israel, porque son grandes fortunas e intereses judeo-americanos que se juegan en la Patagonia. Turner, Benetton, Lewis, solo algunos compradores son estos de amplios latifundios sobre estratégicos acuíferos, cuando el agua potable empieza a escasear mundialmente. En la reunión entre Bachelet y Macri, se habló del lugar estratégico de ambos países en el nuevo marco geopolítico del agua. Estrategias, alianzas y bases militares extranjeras en el sur. La nueva detención del lonco Facundo Jones Walla fue en directa relación a esos intereses. No son solo 10 mapuches, como si esto no bastara en el reclamo ancestral. Se jugó aquí parte de la estrategia de la política exterior argentina en la gestión Macri. Doctrina Chocobar y operaciones del D'Alessio Gate mediante terminado ya el gobierno de Mauricio Macri, la ex ministra quedó como presidenta de Cambiemos. Desde allí alienta a los grupos antipandemia para desgastar el gobierno de Alberto Fernández. Quiere abrir la cuarentena para contar muertos y culparlo a Alberto de la mortalidad epidémica, esmerilando así los altos índices de aceptación de sus políticas pandémicas. Pero nunca fue un impedimento la sangre ajena para la piba. ¿Cuándo se empezó a acuñar esto y qué relevancia le das vos personalmente a los relatos, a los por lo menos 2 diferentes relatos? Yo le doy una importancia muy significativa. En principio porque la construcción del sentido es una puja constante en la sociedad. Es cierto que la política se define por las acciones y se define por las ideas, pero esas acciones y esas ideas se resignifican permanentemente en el devenir histórico. El relato no es necesariamente una narrativa mentirosa, porque por lo que yo estoy tratando de interpretar en la discusión de ustedes, lo asocian, por lo menos es la impresión que tengo desde acá, a una suerte de simplificación banal de las acciones de gobierno, o que incluso muchas veces termina por disimular los errores de las acciones del gobierno. Desde la perspectiva mía particular, que no necesariamente es una perspectiva hegemónica en la Argentina, el relato es todo lo contrario y ayuda muchísimo a que la participación democrática sea más amplia y sea asumida por la ciudadanía. Que a mí el que se me para adelante y me diga que él tiene la verdad, yo tengo que desconfiar. O sea, no me puedo poner ahí. Y los relatos siempre intentan adueñarse, la verdad. Esa es la connotación negativa que por lo menos yo le veo. Bueno, pero la verdad es un terreno de disputa y es legítimo, porque, mira, suponer que uno es dueño de la verdad absoluta es un error imperdonable en la democracia. La verdad siempre es compartida, pero carecer de convicciones y carecer de certezas también te conduce muchas veces al peor de los mundos, que es el vacío de poder y la desorientación.
Entonces, no entendamos la idea de relato como la idea de imposición de mi verdad al resto de la sociedad. Las palabras se resignifican y la disputa por el sentido y el significado de las palabras es tal vez hoy el lugar más interesante de la discusión política, porque es la que nos permite construir herramientas para incidir sobre nuestra propia vida y sobre el proyecto de vida de todos nosotros como comunidad. Leandro, quería preguntarte sobre una tendencia que está bastante instalada ahora en muchos países, que es como esta contrariedad de querer decir no importa cuál es el color o cuál es el abordaje ideológico que se le hace a la situación, sino cuáles son los resultados, ¿no? Mira, Norberto Bobbio, que fue un politólogo italiano muy importante, solía decir que aquellas personas que dudaban de la existencia de las diferencias entre la izquierda y la derecha eran de derecha, porque asumían de alguna manera que la política no tenía diferencias ni tenía matices y fundamentalmente además porque se negaban a reconocer la dimensión del conflicto. Raúl Alfonsín solía decir que la democracia era consenso, pero también era conflicto. Y que una posición ideológica formada tenía que asumir ambas dimensiones a la vez, en simultáneo. Cuando nosotros hablamos de conflicto, no necesariamente hablamos de un conflicto antagónico y excluyente, de la política a lo Carl Schmitt, ¿no? De amigo-enemigo. Hablamos del reconocimiento legítimo de intereses diversos que pujan en el marco de una sociedad para tratar de prevalecer. Ese solo reconocimiento ya implica la sumisión de una lectura política de la política. Yo creo que la política implica, además de la administración de lo colectivo y de lo público, el reconocimiento de un conflicto, y que en una sociedad democrática ese conflicto se tiene que sintetizar a partir de la lucha de ideas y de la lucha de valores, y que cuando vos politizás la discusión política, elevás el grado de conciencia, elevás el grado de participación de la sociedad y mejorás la calidad democrática. La caracterización política del conflicto político, y no estoy haciendo un juego de palabras, estoy haciendo, digamos, un análisis teórico, es el primer paso para garantizar que esa resolución sea de manera democrática y no de manera autoritaria, porque son los autoritarismos los que, negando el conflicto, terminan haciendo que sus intereses prevalezcan por sobre lo demás, negándole la posibilidad al otro de que participen en un debate legítimo. En democracia siempre es necesario reconocer el antagonismo, incluso para poder resolverlo. Hoy en la Argentina están conviviendo relatos diferentes. Hay una narrativa de lo público, de lo popular, de lo nacional, y hay una narrativa del elitismo, de la desigualdad. El presidente uruguayo es casi, te podría decir, una bandera de cierta derecha que no habiendo podido demostrar que Chile es su modelo para seguir, porque ya hemos visto cómo ha terminado Chile, empieza a encontrar en la estética de la calle Pou, en la forma de gestionar de la calle Pou, en los intereses que defiende la calle Pou y en su buen decir incluso, empiezan a encontrar una suerte de ícono para contraponerlo con una mirada, si se quiere, más popular, más estadocéntrica, más asociada a los valores, podríamos llegar a decir, de una suerte de progresismo, de democracia social comprometida con una mirada de desarrollo con inclusión. Dijo alguna vez el filósofo Jorge Alemán: las derechas se han desinhibido, mientras las corrientes progresistas o de izquierdas o nacionales y populares exigen renuncias en nombre del bien común, cuarentenas que custodien la salud de la comunidad. Las derechas salen a la calle, se exhiben sin mascarillas y se pronuncian contra el autoritarismo cuasi comunista de Estado. El quédate en casa es el reverso del tomar las calles de las izquierdas. El 68 al revés. Ahora las derechas exigen gozar de la libertad. ¿Qué autoridad tienen estos tipos para hacerme quedar en casa? De este modo, las derechas cuentan a su favor con una ininterrumpida despolitización de grandes sectores de la población comenzada en la década del 80 del siglo pasado y resignificada en esta pandemia actual. Son las izquierdas las que, con recursos simbólicos muy escasos, deben asumir los legados emancipatorios de distintos signos y reinventarlos, corriendo el riesgo de que, gracias a los dispositivos neoliberales, sean presentados como imposiciones arbitrarias. En toda política nacional y popular,
En todo proyecto de izquierda soberano siempre subyace una dimensión ética irreductible, y donde hay ética siempre hay un deber de renuncia frente a las pulsiones narcisistas, las mismas que el orden neoliberal impulsa ilimitadamente. La tradicional xenofobia y el racismo de las derechas han girado lentamente a la posición verdadera que las sostiene. Cuando el gobierno es soberano, o lo intenta, sin embargo, se dispara un algoritmo mediático donde el gobierno es filocomunista y castrobolivariano. Quedan excluidos del límite de la nación todos los que amen a su pueblo, y esta operación ya no necesita de golpe de Estado clásico. Le basta con su gradual y sostenida tendencia hacia el estado de excepción, como ya ha demostrado que puede hacerlo cuando se apropia del poder judicial. Las derechas saben ahora que los proyectos transformadores no pueden ni deben ganar. Es un pacto internacional que está por encima de los organismos internacionales, los que a su vez son tratados por las derechas mundiales con absoluto desdén. Las derechas mundiales tienen más que nunca representantes casuales y aleatorios. Sus nombres propios no cuentan mucho, ya que son meras correas de transmisión de la dictadura del capital. Dado este orden de cosas, ¿qué tipo de alianzas deben realizar un proyecto de izquierda nacional y popular para no caer bajo el asedio de guerra de derechas? ¿Y cuál es la sustancia ético-política que debe sostener? Los distintos sectores feministas, trabajadores, gentes de bien que no soporten el odio consumado y autoritario de las derechas, deben reunir sus energías para cambiar la correlación de fuerzas en las relaciones del capital con el trabajo. Pero esta vez no es solo la experiencia colectiva la que transformará al sujeto singular. Ahora también debe suceder lo inverso, el deseo ético del propio sujeto singular, que no es el individualismo, debe ser un agente de subversión de lo colectivo. Jorge Alemán.